La historia de una mujer al borde, Ivana Gabrilovich. Fueron 78 días de bombardeo. Ese sonido yo creo que no hay nadie que se le pueda olvidar. ¿Cómo se empieza de cero en un país tan lejano al tuyo sin hablar el idioma? Aquí no había sirena, pero la sirena era que no había comida. Tú sabes lo difícil que tú levantarte sin tener nada en tu casa, la nevera vacía, conectada a la luz del edificio, y tú tienes que llegar a un programa de entretener gente. Buenas noches, mi gente linda. Hoy tengo una mujer bellísima, por dentro y por fuera, pero yo creo que más por dentro todavía que por fuera, que es mucho decir. Con ustedes, una mujer al borde, Ivana Gabrilovich. Ay, Dios mío, yo estoy feliz. Yo tenía mucho tiempo queriéndome sentar al lado tuyo. Teníamos este encuentro pendiente. Ay, sí. Yo digo que una mujer marcada por la guerra y la dominicanidad. Totalmente. Ahí sí, wow. Yo creo que es un tiempo difícil para hablar de dónde viene Ivana, porque me imagino que por lo que estamos viviendo, los acontecimientos de guerra en Europa, estarás reviviendo muchos momentos. Sí. Ivana, vámonos para el que no te conoce, vamos a conocer al ser humano detrás de la comunicadora, de esta bella mujer. Vamos un poquito a esa niña que nace en Serbia. Ay, mi madre. ¿Cómo fue la niñez de Ivana y quiénes eran su familia en Serbia? Wow, tú sabes que yo tuve una infancia, se pudiera decir, muy alegre, una infancia muy ajetreada, porque obviamente en Serbia yo siempre le he dicho que nosotros el tiempo libre no existe, porque obviamente por el sistema de la educación, si no estábamos en el colegio, estábamos en ballet, si no estábamos en ballet, yo tocaba violín, o sea, siempre tenía alguna actividad, o sea, el tiempo libre era muy, muy poco, y era una niña muy feliz entre mis actividades. ¿Vivías con mamá y papá? Vivía con mi mamá y mi hermano. Mi papá falleció cuando yo tenía 4 años. Ok. Entonces me crié con mi mamá y mi hermano, y la verdad es que siempre fuimos muy unidos. Una familia, como digo yo, pintoresca, porque dentro de lo que cabe hay de todo un poco en la familia. Hay artistas, hay diplomáticos, y todos estamos ya hoy en día en países diferentes, en Alemania, Italia, Serbia, ¿Eras Canadá. una niña que vivía en una familia de clase acomodada? Yo no te puedo decir que nosotros veníamos de una clase acomodada, y sobre todo no nada más que no veníamos de una clase acomodada, sino que en Serbia eso se nota muy poco. Estamos hablando que la marcación de la clase social es casi difícil de tú sentirla, quizás cuando tú eres mucho más adulto, pero de niño casi imposible, porque la mayoría de nosotros crecemos en un sistema público. Estamos hablando que la mayoría, el 80% de la población, vamos a colegios públicos, vamos a hospitales públicos, el transporte público, o sea, todo lo utilizamos público. No existe ese tema que si el uniforme, que si el colegio bilingüe, porque todos los colegios son iguales, entre comillas, de que te dan el serbio, el ruso, el inglés. Un sistema comunista. Sí, o sea, en cuanto a la educación, es una educación muy privilegiada, yo me atrevería a decir. Entonces es muy difícil de como niño tú sentir eso si en mi mismo colegio va de repente el hijo de un ministro, el hijo de un presidente, un expresidente, y de repente quizás yo, que obviamente no vengo de una familia adinerada, sí una familia que me han dado lo necesario, que es el amor y la buena educación, pero no te puedo decir que en mi casa sobraban las cosas. Sin embargo, también tu adolescencia fue marcada por una continua guerra. Sí. Y tengo entendido que es esa guerra lo que te trae a República Dominicana. Cuéntanos un poquito, ahora que por primera vez muchas generaciones, desde la mía hasta la tuya y los más jóvenes, por primera vez estamos viendo de cerca con la globalización del mundo lo que es una guerra en Europa, que se habla que pudiera ser la Tercera Guerra Mundial. Entonces, estamos viendo el éxodo masivo, la gente huyendo, y yo solamente tengo una amiga que puedo visualizar que pasó por eso y eres tú. Cuéntame, ¿cuál era la situación de Serbia que obliga a tu familia a salir? Wow, yo incluso puse un comentario hace unos días cuando que subieron la noticia. Yo dije que la gente no se imagina que al final del día los que sufren, sin importar de qué país es esa población. Porque al final del día, esas primeras sirenas cuando suenan, yo recuerdo como ahora, la recuerdo clarito,
cuando apagan esas luces, porque obviamente ya empiezan a sobrevolar esos aviones. La gente no se imagina, porque yo lo cuento así, esto suena como en cámara lenta, pero es que uno lo vive así. O sea, el primer sonido, el pensar en tu familia, en tener que llegar a una casa. Lo primero es, ¿cómo se entera la población de que comenzó una guerra? Mira, lo que pasa es que en el caso de nosotros, con el tema de la OTAN, obviamente ya se venía hablando mucho de que eso iba a suceder, ya nosotros también teníamos un tema interno en el país, pero el día y la hora específica, aparte que salió en las noticias, por la sirena. Es por o sea, la sirena. El que no lo vio en las noticias de que digo, ya están sobrevolando Belgrado, que es el caso de donde yo soy, porque en ese entonces era Yugoslavia. Entonces, en ese caso, cuando dicen, ya están sobrevolando Belgrado, ya están sobrevolando Kosovo, es por la sirena. Eso fue en los 90. En el 99, wow. Específicamente. Fueron 78 días de bombardeo. Por eso yo digo, la gente... Y yo lo veo y al principio parece como que tú estás viviendo dentro de una película y no sabes lo que está sucediendo porque en el caso de nosotros derrumbaron muchos puentes, muchos hospitales, muchos canales de televisión, muchos lugares que técnicamente no se pudieron derribar porque se supone que hasta en la guerra hay ciertas cosas que se respetan, ¿no? Pero de verdad que ver el refugio, escuchar los gritos desesperados de la gente, tú pasar de una calle a otra y ver los escombros, tratar de ayudar, es difícil, es muy difícil. Yo creo que no existen palabras de uno explicarle a alguien lo que es, más el que lo está viviendo. Vivir quizás. Una guerra. Sí, es muy difícil, es muy traumático, es doloroso, vas perdiendo mucha gente, vas perdiendo amistades, vas perdiendo familiares, temes por tu vida porque estamos hablando de que uno no sabe lo que va a pasar. O sea, estamos hablando de que de repente tú estás en tu casa y tú sabes que están bombardeando la capital, pero tú no sabes lo que van a bombardear. Y de repente bombardean un puente que está cerca de tu casa y obviamente eso se siente al lado tuyo, como si fuera dentro de tu casa. Las sirenas suenan cuando ya sienten los aviones. Exactamente. Cuando el avión ya está sobrevolando más cerca, las sirenas suenan. Entonces, pero en el caso de nosotros, por ejemplo, yo lo puedo decir abiertamente. Yo creo que las sirenas sonaron durante todo el día, alrededor 4 o 5 veces. O sea, cada día 4 y 5 veces. Se habla de que las personas se refugian en un búnker o en un sótano. ¿Dónde se refugiaban ustedes? Mira, yo te voy a decir la verdad. En el caso de nosotros nos refugiamos muy pocas veces. Porque para mí en lo particular, y eso ya es independiente de cada quien, a mí, y todavía lo digo, el temor de tú saber que, o sea, independientemente de que eso está preparado, tú saber que si cae este edificio de uno libre, tocando lo que está al lado, tú estás mucho metro bajo tierra. Entonces, a mí eso me causaba muchísima más ansiedad. Entonces, nosotros tratamos dentro de lo que cabe de llevar una vida tranquila entre los que vivimos cerca, ¿no? Porque obviamente los colegios estaban militarizados, no había colegio, estamos claros de eso. Había cierto horario para comprar las necesidades primordiales. ¿Toque de queda? Nosotros vamos a decir que había un toque de queda porque desde que suena la sirena se supone que es un toque de queda. La idea era guardarse en el hogar. La idea es quitarse de las calles, pero nosotros somos un pueblo un poco rebelde. Eso no pasaba siempre. ¿Cómo fue para tu mamá, como una madre soltera en ese momento, por la viudez, el lidiar con ustedes dos en un momento tan crítico? Mira, fue muy difícil porque yo me pongo en el lugar de mi mamá, 2 adolescentes que estaban de repente en su colegio, tú los sacas del colegio porque escuchas una sirena y tienes que explicarle lo que está pasando, además de que lo están viendo. Es difícil, pero creo que lo más sano que uno puede hacer es, y suena aún más extraño, pero vivir el día a día. Vivir el día a día y vivir aferrado a los tuyos. Y tu familia se comienza a convertir en el vecino que tú tienes al lado, en la persona, y eso es algo natural que te nace, ¿no? El vecino, tú le vas a ayudar a alguien que está mayor porque tú no lo vas a exponer que salga a comprar, por ejemplo, pan. Yo recuerdo que nosotros comprábamos pan a las 12 de la noche, la panadería abrían a las 12 de la noche, porque las sirenas sonaban en el día, muchas veces de madrugada, pero en esos momentos no había forma de tú ir a conseguir pan. Y yo recuerdo que, imagínate, nosotros adolescentes, niños, íbamos a comprar el pan y llegábamos con medio pan porque uno iba en el camino comiendo también. O sea que también afectó, obviamente. Sí, todo lo que es laboral, lo que es la comida, lo que es el sistema del país por completo. Es que el país se paralizó por mucho tiempo. Ahora que tú estás reviviendo un poco eso a través de las noticias, con tanta información que tenemos ahora que en ese momento no había, ¿te ha tocado? ¿Has empatizado con tanta gente que está viviendo lo que tú viviste? Mira, yo te voy a ser muy honesta. Cuando a mí me mandaron el video de la primera bomba que cayó en Ucrania, yo no me escuché la sirena. Tú sabes, como que la sirena y la luz
Y para mí eso hubiese sido como si yo lo hubiera vivido ayer, independientemente de dónde está cayendo la bomba. O sea, ese sonido yo creo que no hay nadie que se le pueda olvidar. Es imposible. Porque eso es, o sea, eso es universal. Y yo me pongo en el lugar de esas personas que estaban sufriendo eso y que están sufriendo eso. Sin importar de qué lado está cada país, sin importar lo que sucede, yo entiendo que al final del día me duele mucho ver esas imágenes. Mucho. Incluso vi muchos periodistas hace unos días que estaban tratando de llevarse niños menores de edad de muchas personas. Sí, que se lo entregaban, llévate mi hija, llévate mi Sí, hija. sobre todo porque venimos de países, y eso pasó también en Serbia, mi hermano también lo hubiese pasado si no hubiéramos quedado más tiempo. Vivimos en países donde los hombres tienen que ir A la guerra. todo joven mayor de 16 años debía de ir a la guerra, entonces eso es un tema. Vamos a ir a la pausa para ver entonces cómo logran ustedes como familia poder escapar de la guerra y comenzar una nueva vida en República Dominicana. Estamos conociendo la historia del ser humano detrás de la gran comunicadora que es Ivana Gavrilovich, una mujer al borde. Tú abrías la puerta y lo único que había en esa casa era una estufa, una nevera y cartón. ¿Por qué decide tu mamá que salgan de allá? Aquí no había sirena, pero la sirena era que no había comida. Aquí conversando con una amiga que admiro y respeto, una comunicadora, Ivana Gavrilovich, pero una mujer al borde ante todo. Ivana, estábamos hablando de vienes de Serbia, en aquel momento Yugoslavia, Sí. y viviste la guerra de finales de los 90, que es lo que te saca de allá con tu familia. Pero antes de ver cómo lograron salir, ¿qué los sostenía a ustedes? ¿En qué creían ustedes? ¿Tenían fe? ¿Qué los sostenía en medio del miedo, del terror de las sirenas? Mira, nosotros somos un pueblo muy ortodoxo. Muy ortodoxo. Y yo creo que sí, que en la vida hay que aferrarse a lo que sea que tú creas, pero en algo tú tienes que creer. O sea, hay gente que son musulmanes, hay gente que son católicos, nosotros ortodoxos, y yo lo respeto muchísimo eso. Claro que sí. Pero creo que al final del día la fe en lo que sea que tú entiendas te va a ayudar mucho. Y eso nos ayuda a nosotros. Porque sobre todo, yo nunca me hubiese imaginado que después de todo este tormento, y después de nosotros, porque nosotros nos quedamos 1 año y medio después del bombardeo en Serbia. ¿Cómo fue ese año posguerra? Wow, te puedo decir que fue lleno de ilusiones porque uno tiene mucho deseo de que las cosas vuelvan a ser lo que eran, ¿no? Pero un país no se levanta de la noche a la mañana, tú sabes. Y además nosotros sufrimos mucho el tema de Kosovo, que para nosotros Kosovo es de nosotros, independientemente de lo que quizás otros piensen. Y sí, fue un tema difícil, pero ese primer año yo recuerdo que era de mucha adaptación, de ver cómo uno volvía a los colegios, de cómo uno se reencontraba con personas, cómo se volvía a una media normalidad. Pero es difícil porque ¿Lo lograron? Sí, pero es difícil porque tú entras a un transporte, tú te montas en tu vehículo y a las 2 esquinas tú ves un escombro. Es difícil, tú no lo puedes tapar. Estamos hablando que estamos en el 2022 y todavía tú vas a Serbia y tú te vas a encontrar con edificios que fueron bombardeados en el 99. Wow. Imagínate tú en ese entonces. Era casi imposible, porque tú querías quizás decir, bueno, esto no pasó, pero era imposible. Estaba ahí. Era imposible. Si ya no había guerra per se, aunque quedaban todos los escombros en sentido general, incluso emocionales, ¿por qué decide tu mamá que salgan de allá? Mira, mi mamá se le presenta una oportunidad de emprender un negocio con varias amistades aquí en República Dominicana. Y en ese entonces mi mamá tenía un plan como de probar en lo que el país volviera a estabilizarse, ¿no? Y de hecho nosotros venimos con 3 maletas. Era temporal. Era temporal. Pero una vez llegamos aquí, mi mamá trata de emprender ese proyecto y con el dolor de mi alma, imagino que aún más grande el dolor de ella, ese proyecto no se da y esas personas estafan a mi mamá. Y nosotros pasamos de llegar aquí con mucho sueño, con muchas ilusiones, luego de que el bombardeo, a volver a pasar mucho dolor, pero dolor porque no es lo mismo tú pasar todo eso en tu país, con tu idioma, con tu gente, que tú ahora de repente verte en una habitación con lo único que tú tenías eran cajas del cartón
de la estufa que tú habías comprado y tener que dormir en ellas por muchos meses más. Porque dentro del bombardeo yo no dormí en una caja de cartón, yo dormí en mi cama o en la cama prestada de un vecino. Aquí estamos hablando que llegamos, yo no sabía el idioma, mi mamá no sabía el idioma, yo no sabía o sea, no sabíamos nada. Wow. O sea, cuando te digo nada es literal nada. Y creo que eso fue muy difícil. Ahí yo digo que los buenos vecinos, siempre lo digo, es increíble que el idioma no nos limita. Cuando tú quieres ayudarle a alguien, y eso lo tiene el dominicano, yo creo que por eso es que yo siempre digo que me siento muy dominicana. Yo amo mi país, y amo mi cultura y soy más serbia que cualquiera. Pero yo le tengo mucho agradecimiento a la República Dominicana porque es como tú volver a nacer. Literalmente, cuando tú vienes aquí con tu familia y por las situaciones, por el engaño que vivió tu madre, fue como literalmente volver a nacer. O sea, ustedes una mano adelante y otra atrás, para empezar de nuevo en otro país tan lejano. Con lo poco que mi mamá pudo traer, porque estamos hablando que hasta los temas del banco, todo era un tema. Con la poca inversión que mi mamá pudo traer o la poca transferencia que se podían hacer, mi mamá se quedó sin nada. Pero cuando te digo sin nada, es sin nada. O sea, quizás la gente crea, bueno, se quedó con algo con poco. No. Es muy difícil para los que te siguen y ven esta mujer tan bella, tan educada, que habla un español tan lindo, tan limpio. No pueden entender que en verdad tú un día estabas con tu familia en la calle prácticamente. Es que, mira, hay una vecina y yo ya le pido perdón a ella cada vez que la menciona, la pobre, porque el anonimato se fue. Y yo le digo a ella que yo no puedo ocultar mi verdad. Sería mezquina sin yo no contarle a la gente mi verdad, porque lo que yo soy hoy es producto de muchos golpes en la vida. Cuando te digo muchos, son muchos. Y yo tuve muchos vecinos que literal, yo recuerdo que Denise, que vivía en el segundo piso de esa casa en el Mirador Norte, yo subía a su casa y era, yo friego, tú me das comida, mi mamá iba al colmado, nos fiaban 10 panes en ese entonces, y eso es lo que había para comer. Y así fueron muchos meses. Eso fueron más de 4 meses. O sea, fueron muchos meses largos. Entonces, tú sabes que las ventanas de esas casas eran como, ¿verdad? De esas ventanas que tú las doblabas. Bueno, entonces, obviamente, si tú no tienes aire, si tú no tienes absolutamente nada en tu casa, tú tienes que tenerla abierta. Y los vecinos, por el callejón, porque había como que era una casa que también detrás habían casas, los vecinos también se daban cuenta, porque era como buenas noches, y vamos a acostar en nuestro cartón. No tenían una cama, literalmente. Es que, Ingrid, déjame volverlo a poner. Trata de pintarme una escena en aquella casa. Tú abrías la puerta y lo único que había en esa casa era una estufa, una nevera y cartón. Es que no había más nada. Wow. Es que cuando te digo más nada, te estoy diciendo más nada. Los bombillos de esa casa, más nada. Y no te estoy exagerando. Vamos a ir a una pausa y vamos a ver cómo se comienza de cero cuando ni siquiera se sabe hablar la lengua del país. Bueno, suma de eso. Porque eso es la gran pregunta. ¿Cómo tu madre comienza con estos dos niños, tú con 15 años, de cero o menos cero? Ya, menos cero, pero mucho cero menos. Y sin hablar el idioma. Vamos a la pausa y volvemos con Ivana Gavrilovich, una historia hermosa de amor y superación. Yo le comentaba a alguien recientemente que yo no tengo tiempo para sufrir. Tú sabes lo difícil que es tú levantarte sin tener nada en tu casa, la nevera vacía, conectada a la luz del edificio. Tú tienes que llegar a un programa de entretener gente. Aquí no había sirena, pero la sirena era que no había comida. Ivana Gavrilovich, una mujer al borde. Estamos hablando de cuando logran salir de la posguerra, donde todavía estaba todo en el suelo, podríamos decir, y llegan a la República Dominicana, los engañan y se quedan durmiendo en cartones. Literal. Y pasando hambre. Sí, mucha hambre. Si no fuera por los vecinos, porque eso sí, yo tengo que agradecérselo a esos vecinos. Si no fuera por esos vecinos, hubiéramos pasado hambre de verdad. Lo que pasa es que el dominicano es muy bueno. Con caridad. Sí, y yo recuerdo que yo salía porque no había nada más que hacer y eran varios vecinos adolescentes también de la misma edad y me comenzaban a enseñar el español porque a todas estas estamos claros que no sabíamos el idioma tampoco. ¿Cómo se empieza de cero en un país tan lejano al tuyo sin hablar el idioma? Wow, yo creo que la necesidad. O sea, el ser humano está preparado para tener ese instinto de sobrevivencia que tú aprendes la mala, o sea, que yo no te lo puedo explicar. O sea, eso fueron a los golpes, primero eran las señas, luego después de las señas era comenzar a hablar palabras,
o sea, era poco a poco. Yo recuerdo que al lado de esa casa estaba el estudio de grabación de Lily Goodman, Redimidos, que hoy en día Willy, Tercer Cielo, que eran Marco y Juan Carlos. Y yo recuerdo que, bueno, yo lo que hacía es escuchar esa música y estar ahí al lado de ellos porque eso es lo único que yo podía hacer. Y esos 4 meses, y cuidado sin más, fueron muy difíciles, pero yo creo que ya al nosotros haber pasado una situación y esta otra situación, tú ves cuando tú como ya entiendes que tienes que sobrevivir. Yo te iba a decir eso, que ustedes viniendo de una guerra de Sí, bombardeos sobre tu casa en Yugoslavia en aquel momento, sí. te preparó quizás Yo creo que para sí. lo que sería dormir en el suelo y pasar hambre. Em, ¿Aún así te sentías más segura? No te puedo decir eso. Te voy a decir por qué. Porque independientemente de la situación en Serbia, yo tenía un techo, yo tenía comida, yo tenía necesidades básicas y además de eso tenía mis familiares. Aquí yo no tenía nadie. Tú sabes, muy difícil cuando tú no tienes a quién levantar el teléfono a pedirle algo. Es muy difícil. Por un tema de que no nos entendemos para empezar y segundo, ¿por qué tú me vas a ayudar? O sea, la ayuda llegó sola, pero decirte segura no te puedo decir que yo me sentía más segura. Simplemente sentía que, bueno, otro momento más de sobrevivir, ¿qué tiempo durará? ¿Sabes? Aquí no había sirena, pero la sirena era que no había comida. Wow. Había que subir a fregar. Años, 15 Sí. años. O sea, la hora en que se supone que tú estuvieras comenzando a salir, a fiestar. Sí, yo tenía en ese 14 para 15. Sí, yo recuerdo que ahí fue que yo aprendí, la gente que me dice que tú no limpias. Ahí fue que yo aprendí a limpiar así. Limpiaba, Ivana. Sí, no, el famoso suape dominicano, que hay que se aprende, la buena, la mala. Pero vuelvo y lo repito, en mi caso no es que yo limpiaba mi casa nada más, es que yo subía donde el vecino y era una dinámica de intercambiarnos cosas. ¿Cómo comienza tu mamá a salir de esa situación con ustedes? Mira, tú sabes que en República Dominicana hay una comunidad bien grande de serbios, búlgaros. No lo sabía, cuéntame. Sí, hay una comunidad de serbios, búlgaros bastante grande. Y nos vamos como conociendo, como que nos vamos atrayendo uno al otro. Claro. Y un búlgaro le digo a mi mamá, mira, tú eres cosmiatra, mi madre es cosmiatra, en el salón tal están buscando una persona. Y mi mamá le dice, pero claro, yo voy. Estamos hablando que mi mamá tuvo que pedir en ese entonces 25 pesos para llegar a esa plaza comercial para poder siquiera llegar a su sitio de trabajo. Cuando ella llega, ella se sienta a negociar con esta persona. Mi mamá es una persona muy fuerte de carácter. Logró negociar lo que ella entendía que se podía y cuando salió de esa plaza, mi mamá se paró abajo y estaba esperando que la gente pasara para pedirle el pasaje de nuevo porque no había pasaje para uno regresar. Ella tuvo que... O sea, después de que le dieron el trabajo, Dios mío, después que le dieron el trabajo, mi mamá tuvo que volver a pedir los 25 pesos para poder llegar a su casa. Pero llegó a su casa. Pero llegó a su casa y ya llegó a su casa sabiendo que iba a tener trabajo. Y así comenzaron a salir, digamos que de la pobreza, del inmigrante. Bueno, ahí comenzamos por lo menos a saber que el colmado ya se le podía pagar. Había que seguir fiando, pero se le podía pagar. Porque tú sabes que todavía había que seguir. Claro. Y todavía había que comer mucha pan y mucha tuna. Y había que Ok. rendirla por mucho tiempo. ¿Cuándo tú sientes, Ivana, que fue el momento donde ustedes sacaron la cabeza? Emocionalmente y económicamente. Emocionalmente creo que todavía no la hemos sacado. Wow. Te voy a ser muy honesta. Creo que todavía no lo hemos sacado. Económicamente ahí comenzó efectivamente a cambiar todo porque a mi mamá le fue muy bien. Mi mamá es una mujer muy trabajadora, muy emprendedora, pudo darnos una educación, pudimos comenzar la universidad, pudimos emprender muchas cosas, pero entre medio de todo eso, al yo culminar la universidad y gracias a mi mamá pude graduarme en psicología clínica, pues mi mamá le pasó un tema de salud en el 2009 que tuvo una obstrucción intestinal. Y ahí es que entonces a mí me entregan tú tienes que encargarte de la casa. O sea, te pasaron a ti la batuta. Sí, por completo. Entonces yo creo que esos poquitos años de universidad fue lo que yo salí, pude disfrutar quizás lo que la gente llama esa adolescencia. ¿Qué edad tú tenías cuando te Yo entré a la dieron? universidad a los 16 y me gradué a los 19. Entré bastante joven. Okay. Y a los 20 ya me había hecho una Ocúpate mujer de tu mamá y ocúpate de tu hogar. Sí, y ya. O sea, a los 20 años ya me tocó enfrentar eso. ¿Y Entonces, cuál fue tu primer trabajo en República Dominicana? Mi primer trabajo fue secretaria de una asociación de centros de belleza en República Dominicana, cuando había discos económicos, que había que digitar mucho. Mi primer sueldo eran 4,000 pesos, yo tenía 15 años, ese fue mi primer sueldo. Y a raíz de eso, ya cuando entré a la universidad, no trabajé porque de verdad mi mamá tuvo una muy buena racha, por ponerlo de alguna forma.
Y a raíz de, el suceso de mi mamá, es que yo digo, no, ya yo tengo que empoderarme y ahí es que nace Omelette. Wow. Omelette nace de una necesidad. La gente cree que yo empecé en los medios por gusto nada más. Y yo empecé en los medios por mucha necesidad también. O sea, todo fue necesidad. O sea que cuando tú comenzabas Omelette, tú acabas de pasar todo eso. Sí, yo empecé Omelette y a los 2 o 3 meses a mí me quitaron mi primer vehículo porque no había para pagarlo. A los 2 o 3 meses. O sea, yo empecé otra batalla y muy joven. Mi mamá duró, a los 3 o 4 meses de Omelette, mi mamá duró casi un mes interna. Fueron momentos muy difíciles. Y bueno, ahí comenzó otra etapa de lucha y de enfrentar también, de desprenderse. Fíjate que sí, yo me he desprendido muchas veces en la vida de lo que la gente considera material, de lo que para muchos nos toma muchos años adquirir y porque todos trabajamos para una casa, Claro que para sí. tener buena salud, para tener buen seguro médico. Y en mi caso, eso cada ciertos años ha tenido que empezar de cero. Por eso es que yo no me aferro a las cosas materiales, para nada. Eso yo te iba a preguntar, ¿cómo una mujer que desde pequeña vivió la guerra, la carencia, la pobreza, aunque también vivió el amor, el cariño, la alegría, pero dicen que uno crece a través del dolor. Entonces, tan joven, con tantas situaciones, ¿cómo ha marcado eso tu vida? Yo le comentaba a alguien recientemente que yo no tengo tiempo para sufrir. ¿Sabes? Yo no puedo darme el permiso de sufrir. Esa es la realidad. Por eso cuando tú me dijiste ahorita, pero ¿cuándo tú crees que? Yo creo que todavía. Porque todavía me falta mucho y ahora quizás he enfrentado situaciones, la pandemia, que le hemos enfrentado todos, situaciones familiares, he perdido familiares. Entonces yo creo que todavía, yo simplemente creo que voy como los caballos, ¿sabes? Voy derecho, estoy enfocada en que lo único importante es llevarle pan a mi casa, que lo demás no importa, o sea, todo lo demás por mí, o sea, son cosas externas. Yo, Ivana, vivo con muy poco, de verdad, yo vivo con muy poco, pero mi familia no. O sea, hay que mantener una casa. Claro. Hay que, o sea, yo no le puedo decir a mi mamá que no hay comida hoy. Yo no le puedo decir a mi hermano que no lo puedo ayudar. Yo no le puedo decir a un tío, un primo que no lo puedo ayudar. ¿Te queda familia allá en Serbia? Me queda mucha familia todavía. ¿Y ellos lograron salir adelante? Sí, hay muchos de ellos, hay muchos de ellos que le ha ido muy bien por el tema de que han tenido buenos trabajos. Y yo creo que nosotros, y siempre lo digo, la gente de los Balcanes tenemos como un algo, como que nacimos en un territorio que está preparado para todo y para sobrevivir y para volver a nacer muchas veces. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste allá? Wow, yo fui hace creo que 4 años, fue la última vez, la pandemia hizo que no pudiera volver y ahora estoy preparándome para ver si este año logro durar un periodo en ¿Cómo Serbia. encontraste a Serbia hace 4 años? Sabes que a mí me encantó ir porque te voy a confesar algo, yo cada vez que voy a Serbia, yo voy a mi colegio, yo me reencuentro con mi profesora de primaria, yo voy a mi escuela de ballet, yo frecuento todos los lugares que fueron parte de mi infancia. Para mí es maravilloso porque es como tú afirmarle a esa Ivana de esa edad que sí se puede, que sí pudo y que al final del día esas raíces están ahí. Definitivamente. Vamos a ir a una pausa y vamos a ver qué lecciones de vida te pasó tu madre. Porque tu madre fue una mujer al borde en que enfrentó todo con sus hijos sola. Entonces, ¿qué lección de vida te dejó tu madre, Ivana? Volvemos en breve. Sí. Gracias, cariño. ¿Tú sabes lo difícil que tú levantarte sin tener nada en tu casa? La nevera vacía, conectada a la luz del edificio. Tú tienes que llegar a un programa de entretener gente. Yo me sentía un extraterrestre en un planeta que no, o sea, yo entendía que yo no encajaba en ningún sitio. Ivana Gavrilovich, marcada por la guerra y la dominicanidad, porque ahora eres nuestra. Totalmente. De Serbia para la República Dominicana, Yugoslavia en aquel entonces. Sí. Ivana, veíamos, y yo te preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿qué lección te enseñó tu madre? Porque aunque terminaste ocupándote de ella, te sacó de la guerra. Totalmente. Te sacó
de la pobreza cuando Ujú. llegaron aquí, del inmigrante. Ujú. ¿Qué te dejó? ¿Qué enseñanza? Yo creo que la enseñanza más fuerte es que un no es un sí. O sea, que por más puertas que se te cierren, usted tiene que ir a tocar 10 puertas más. No tener vergüenza ni miedo al trabajo, porque muchas veces entendemos que, ay, nos dijeron que no para un trabajo y ya yo no doy para eso. O sea, nosotros no hay permiso para eso. O sea, y hay que trabajar. Si eso es lo que vamos a hacerlo bien. Y que el orgullo no nos lleva a nada. El orgullo no nos Y que lleva a siendo la nada. más pequeña te tuviste que ocupar de tu hogar. Sí, sí, porque mi hermano que es mayor, que me lleva unos cuantos añitos, pues vamos a decir lo que se estaba ocupando de sus propios problemas también, que quizás a raíz de todo lo vivido, pues cada cual ha canalizado y ha tenido que enfrentarlo de una u otra forma. Y mi hermano, como yo le digo a él ahora, es una persona renovada, es una persona nueva, pero es como si fuera mi hermanito. La gente nos ve juntos y cree que él es mi hermanito. De hecho, yo creo que él se comporta conmigo como si yo fuera su mamá. Qué bello. Literal. Tocó, Sí, tocó. sí, 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 tocó por completo. Y mi mamá es una mujer guerrera por completo. O sea, yo creo que si yo no hubiese tenido una madre como ella, yo no sé qué hubiese sido de nosotros, porque en un país tan difícil, cuando no es el tuyo, y tú tener la fuerza de salir adelante. Tú sabes, mi mamá es una mujer que puede estarse cayendo literal el mundo, y mi mamá es la persona más positiva o sea, de la bolita del mundo. Mi mamá todo es positivismo, ¿Qué todo. te hace falta de tu país? Hay todo, Ingrid. Ay, yo no veo la hora de ir por unos días. Mira, entre la comida, la gente, el aire, la música. Yo últimamente he tratado de hacer mucho contacto. La verdad que las redes sociales nos facilitan un poco con muchos amigos de allá. Y yo me la paso ahora escuchando música en Serbia todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, yo me la paso, bueno, la gente que anda conmigo, Emily y Ale, todo el equipo, saben que yo me la paso ahora en música en serbio porque me hace mucha falta. ¿Con qué sueña Ivana después de todo lo vivido? Ahora estás en un buen momento. Tuviste, para los que no saben quizás, Ujú, mucho éxito con tu programa de radio, con varias ujú. temporadas. 9 años. Ahora tu programa de televisión. Ujú. ¿Te sientes plena en este momento? Me siento que estoy aprendiendo. Tú ves cuando un niño comienza a gatear y luego se tropieza porque va tocando cosas y va pasando por etapas, yo siento que todavía estoy gateando. Siento que todavía me falta mucho y siento que todavía mi familia necesita mucho de mí. Creo que o sea, yo me levanto todos los días pensando qué más puedo armar, qué proyecto puedo hacer, cómo puedo hacer para darle más estabilidad a mi familia. Tú sabes, y para mí es muy importante tener personas a mi lado que tengan la misma energía que yo. O sea, el mismo deseo de superarse, el mismo deseo de soñar, el mismo deseo. Bueno, a mí me encanta andar con Emily y con Ale, por ejemplo, que tú lo conociste ahí, porque son personas sanas, son personas genuinas. Y para mí eso es muy importante porque eso es lo que se convierte en tu familia. O sea, yo en mi casa modesta que tiene con nosotros 15 años, aguantándonos ¿Y nosotros. cómo está tu corazón? ¿Hay pareja? Ah, no, porque tú eres muy bonita, pues tengo que preguntar además. A mí me encanta como yo veo tan inspirada y de repente Ajá. ¡ting! ¿Tienes pareja? No, en este momento no. Lo que pasa es que eres muy privada y no podemos ver nada en las redes sociales. Pero yo te voy a decir la verdad. Lo que pasa es que yo en un momento dado quizás me expuse de más. Y yo Ah. soy una persona demasiado entregada, demasiado soñadora, demasiado amor. Y eso me ha pasado factura. Y aprendí a cuidar mucho eso. En este caso, de verdad no tengo una pareja, pero creo que si la tuviera, no la expusiera. Esa es la verdad. Si dijera que la tengo, pero tratara de no exponerla en redes. Porque entiendo que entonces la gente tiene derecho a opinar porque yo se lo estoy exponiendo. Y el día que yo termine esa relación también me van a decir por qué la terminé, cómo la terminaste, y yo no estoy dispuesta Pero a ¿te hacer eso. gustaría casarte y hacer familia? Mira, yo nunca fui una mujer que soñaba con casarse. Yo siempre fui una mujer que soñaba con tener una familia, lo que tú le quieras llamar familia. Quizás tener un hijo y tener una pareja con la cual formar un hogar, sí, 100%. Pero creo que para que llegue ese momento todavía me faltan unos cuantos añitos más. Más. Sí, estoy joven todavía. Yo lo sé que sí. ¿Con qué sueñas a nivel profesional? Radio, televisión. ¿A dónde tú quieres llegar? ¿Cuál es tu meta? Wow, mira, hace unos años yo comencé a emprender lo que es la parte diplomática, representando a mi país en República Dominicana. Nunca pensé que eso me hubiese gustado tanto, que fuera una vena como interesante. Y hoy en día te puedo decir que laboralmente la comunicación, en cualquiera de sus áreas. No sé si algún día me dedique a la comunicación de investigación o simplemente tener este tipo de entrevistas que al final del Ajá. día no son entrevistas. O sea, a mí tu energía y todo lo que hemos conversado
es lo que uno se lleva. Es una conversación. Es una conversación. Y yo creo que dentro de la comunicación, ese sería mi anhelo. Quizás en 20 años verme aquí, contigo mismo aquí sentada y contarnos otras anécdotas. Claro que sí. Porque claro las historias que sí. continúan. Esto van muchas etapas. Te voy a hacer algunas preguntitas para que me digas, Claro que sí. me conteste con absoluta sinceridad. Déjame darme un traguito. Ajá, date un traguito de esa mimosita que tenemos aquí. ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado en la vida? Más vergonzoso. Wow, que yo no tengo vergüenza, Ingrid. O sea, en serio la palabra. Señores, eso suena extraño. Lo que quiero decir que lo que para otros fuera vergonzoso, quizás para mí no. Lo más vergonzoso me ha pasado quizás que se me cruce el idioma en situaciones muy importantes. En donde hay personas que, y yo juro que le estoy hablando en español y la persona se me queda viendo como que tú no estás entendiendo. Te fuiste. Y yo me voy lejos. Y ese es el temor que yo tuve incluso en Los Soberanos. Porque yo bajo presión, como que no conecto bien esos dos cables. Y sí, eso una vez me pasé una vergüenza muy, muy grande. ¿Cuál es tu mayor secreto? Ese secreto que nadie sabe, eso que nadie sabe de Ivana. Y aquí Wow. entre tú y yo, a discreción, se pueda contar. Soy demasiado emocional. Vulnerable. Completamente. Y mi talón de Aquiles es mi familia. O sea, eso es, la gente no se imagina lo sensible que yo soy. O sea, la gente me ve muy fuerte, pero detrás de esa fuerza, detrás de ese hombre, hay un ser humano. ¿Te han traicionado alguna vez? Muchísimas veces. No alguna vez, oye la palabra. Muchísimas veces. ¿De qué sí estás orgullosa en tu vida? Wow, estoy orgullosa de poder decir que lo estoy logrando. De que mi mamá está orgullosa de mí. Creo que para mí, no estoy quitando la importancia de la opinión de la gente, pero yo siempre he dicho que mientras yo pueda dormir tranquila con mi almohada y mientras mi mamá esté tranquila con la hija que ella hizo y procreó, pues yo estoy bien. Y eso me da mucha paz. ¿Cuál es la mayor mentira que te ha tocado contar? La mayor mentira, bueno, ir donde un cliente, decirle que estoy súper bien, cuando realmente no tengo ni siquiera para irme para mi casa. O sea, ir donde un dueño de una emisora y venderle la mega película de que, chacho, yo estoy allá. Tú comiéndote un cable. Y yo pero de verdad. Por eso, pero yo comiéndome un cable de que me estoy comiendo un cable de verdad. Esas son las mentiras más grandes Tú que me yo contaste he dicho. ahorita que viviste una quiebra Sí. en tu joven vida de adulta. Sí, adulta mi vida joven. de adulta, totalmente. Incluso que te quitaron un carro. Sí, claro, y yo recuerdo que Jessica, incluso cuando yo la entrevisté, estábamos hablando de eso, porque comíamos pan, tuna y más nada. Jessica Pereira. Sí, y la que nos alimentaba en ese entonces era Jackie, la hermana de Jessica. Ay, yo quiero Pero mucho a Jackie. nosotros llegábamos a la emisora y nosotros no teníamos ni un peso. Y yo recuerdo que nosotros hicimos un ultramaratón de Semana Santa y el dueño de la emisora, yo le dije, Jessica, mira, hay que hacer esto de gratis. Total, tú y yo no tenemos por dónde ir en Semana Santa porque no hay un peso. Apenas podemos llegar y nos estaban por botar de las casas. Pero Iván, ¿quién se imaginaría de esos fans que veían a estos mujerones tan bellos haciendo radio? Sí. ¿Quién se podría imaginar? Porque eso fue los otros días. Sí. Que esos dos mujerones no tenían... Ni siquiera Marino Vázquez, que recuerdo que su esposa nos entregó unos cheques, tú sabes, después de que miren su sueldo, sus 15,000 pesos. Yo recuerdo como ahora, Ingrid, que a mí me entregaron ese cheque, señores, miren. Y Jessica estaba al lado mío y Jessica lo vio, yo lo vi, abrimos esos ojos como si eso hubieran sido los millones, mira, de champlín, como que no hay mañana, estamos hablando de 15,000 pesos. Y yo agarro así el cheque y le digo a Jessica, ay no, Jessica, y se lo quito. Y Jessica me hace una cara y le devuelvo el cheque al dueño de la emisora. Y Jessica me mira como tú estás loca, así como no vamos a ir de aquí. Y yo digo, ay no, es que ya nosotros somos parte de la familia, ¿cómo yo te voy a cobrar? Saliendo yo de ahí, yo hice un tweet, señor, yo soy muy atrevida, y yo publiqué, Omelet Radio comienza de nuevo en su nueva etapa por latidos. Jessica me quería matar, pero teníamos esa complicidad tan grande. Señor, no se ríe ahora, porque de verdad no teníamos un peso, a mí me estaban cortando la luz en mi casa ya. De verdad. Sí. O sea que Y comenzamos Omelet sin tener nada, pero vendiéndolo todo. O sea, la gente entendía que lo teníamos todo. Y la energía con la que nosotros hicimos ese programa, la gente dice, o sea, yo me río ahora, señores, porque ¿en qué mente cabía eso? Tú sabes lo difícil, y yo creo que es una cosa que yo ahora, de verdad, yo no sé si reír o llorar. Tú sabes lo difícil que tú levantarte sin tener nada en tu casa, la nevera vacía, conectada a la luz del edificio, y tú tienes que llegar a un programa a entretener gente y fingir que tú estás bien. Es difícil. ¿Cómo ustedes hicieron, sobre todo a ti, siendo tan bellas, estando en el medio, comenzando con necesidades, para no corromperse? Porque tuvieron que haber recibido, voy a hablar de ti específicamente, quizás alguna propuesta indecente o algún tipo de acoso.
Porque es que son mujeres muy bellas. Yo creo que como ay, va a sonar extraño, pero yo me acostumbré a pasar hambre. O sea, suena, no, porque Tú no te ibas a vender por un plato de comida. Lo que pasa es que lo que te digo, o sea, estamos hablando que cuántas veces, yo creo que es como 5 veces, básicamente. O sea, más la pandemia, si le sumamos ahora. O sea, yo me acostumbré, para mí eso no era novedad, ¿sabes? Para mí eso no era una novedad. O sea, eso no te hacía ponerte en depresión. O sea, a mí me ponía en depresión llegar a mi casa y ver a mi mamá triste. O yo pensaba que mi mamá no tenía comida. Eso me ponía en depresión. Ay, sí. Pero de verdad que yo no la tuviera, eso a mí no me ponía en depresión. Te lo juro por lo más sagrado, a mí eso no me ponía en depresión. Pero tuviste que vencer tentaciones por ser tan bonita y con tanta necesidad. Yo creo que toda mujer ha tenido que vencer tentaciones en general, sin importar a lo que se dedica. Tú puedes trabajar en un banco, tú puedes trabajar en cualquier empresa, siempre hay propuestas. Sí, sí. Pero también entiendo que eso influye muchísimo o sea, de lo que tú eres. Y yo siempre digo que sí, es verdad, me va a costar más tiempo. Pero yo lo puedo lograr porque lo he tenido y lo he perdido, lo he tenido y lo he perdido. O sea, ya yo sé lo que es tenerlo y no tenerlo. Si tuvieras una máquina del tiempo que te pudiera devolver a cualquier lugar que tú quieras de tu historia, de la historia de tu vida, ¿dónde te gustaría volver? Wow. Esa pregunta nunca me la habían hecho. Yo quisiera volver a tantos lugares, pero te voy a ser muy honesta. A mí me hubiese gustado volver a la etapa de mi papá. ¿Lo recuerdas? Sí. Sí, yo creo que sí. Esa es la etapa que me hubiese gustado volver y vivirla como una y otra vez. ¿Qué recuerdas de tu vida con papá? Yo recuerdo a mi papá como una persona muy alegre, incluso hasta genuino hasta cierto punto, en comparación al carácter de mi mamá, que no me mate. Pero una persona muy genuina, muy alegre, y creo que eso es lo que me hubiese gustado. ¿Sabes? Cuando tú eres una niña, sobre todo en psicología, el apego, el Edipo, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me hacía mucha falta en el colegio ver un papá buscar una niña. ¿Tú sabes? ¿De qué murió? Mi papá se suicidó muy jovencito. Mi papá se suicidó. Y a raíz de eso, pues, sí, pasaron muchas cosas. Y si lo veo desde esta perspectiva, ahora también digo, wow, una persona tan joven que se fue. Con una familia bonita, con una familia con bonita, niños pequeños. Con niños pequeños. Pero bueno, la vida hace sus cosas. Yo duré mucho tiempo para ir a ver dónde estaba enterrado mi papá. Yo duré 26 años para saber dónde estaba enterrado mi papá. Ese era un tema muy, muy guardado en mi casa. Y bueno, para mí ese primer encuentro fue muy difícil. Fue muy difícil, pero muy valioso porque me reencontré con toda la familia de mi papá. Wow. Y fue difícil. ¿Ha hecho Ivana las paces con ese hecho de haber perdido de esa manera a su papá? Yo creo que sí. Yo creo que el haber estudiado psicología, y cuando yo te vuelvo y te digo que todavía siento que todavía estoy en muchos procesos. Yo creo que yo tengo un algo y que yo siempre trato de buscarme, de reencontrarme. La psicología me ayuda mucho a reencontrarme con mi historia y serle fiel a lo que es. Pero sí, siento que me he perdonado y que he perdonado. Lo perdonaste a él. Sí, y a veces lo siento cerca. Ay. A veces sí. Ivana, la verdad es que tienes una vida marcada por la fortaleza, la valentía. Eres una mujer de adelante, que creo que esa fortaleza viene de mamá. Totalmente. Pero mira cómo se te sale en la baba hablando de papá, sí. A pesar de que se te fue tan joven. Ahora yo te pregunto, el haber vivido tantas guerras reales y emocionales y tantas pérdidas humanas y materiales, ¿te ha llevado en algún momento a estar deprimida o ansiosa? Mira, creo que no. Primero porque yo entré a la universidad muy joven a estudiar psicología. Y es cierto que la mayoría de la gente que estudiamos psicología por una necesidad primordial. ¿Fue así realmente? Sí, en mi caso fue ¿Qué tú buscabas? Yo buscaba entenderme. Yo me sentía un extraterrestre en un planeta que no, o sea, yo entendía que yo no encajaba en ningún sitio. Porque mi historia era muy diferente, venía de una cultura muy distinta, tenía que enfrentarme a muchas cosas. Tú sabes que hasta los temas cotidianos para mí no eran cotidianos. Claro. No, o sea, yo no podía encontrarme a mí. Y eso fue muy difícil. Tuve que entonces rebuscar quién era mi mamá, quién era mi papá, por qué yo soy como soy. Y entender que yo no estoy mal, simplemente tuve una educación diferente, simplemente pasé por una historia que poca gente quizás de este lado ha pasado. Por supuesto. Porque seguro que si vas a Serbia vas a encontrar muchas Ivanas. Claro. ¿Sabes? Claro. No es que yo no me considero especial, pero efectivamente al haber cruzado a este lado, pues era muy difícil yo explicarle a una gente el proceso que estaba viviendo. ¿Estudiar psicología como lo hiciste te ayudó a sanar? Sí,
Sí, y fue muchos años de terapia, muchos años. Todavía es la hora que cada vez que siento que me tambaleo, llamo a mi terapeuta. ¿Y sanaste la niña interior? Sí, yo creo que sí, sí. Siento que la niña interior sale de vez en cuando, juega con la grande, pero la grande dice, espérate todavía. Entonces, pero sí. Y yo le soy fiel a mi terapeuta, sobre todo porque viví muy de cerca en la familia muchos sucesos que si se hubiesen quizás podido trabajar con terapeuta a tiempo, no hubieran tenido el final que han tenido. Eres una mujer de adelante, de verdad que mi admiración y mi respeto crecen mientras más te trato. Y la verdad es que muchas veces cometí el error de lejos de juzgarte a la ligera por ser tan bella, por ser tan diferente. Nunca me imaginé, no fue que te juzgué mal, sino que yo nunca me imaginé la clase de mujer que había en ti. Muchas gracias. Tú sabes, de verdad que sí. Y me siento muy orgullosa de que ames nuestro país y que le des lo mejor de ti. Eres una gran comunicadora, eres una gran entrevistadora porque me he sentado contigo de ese lado. Gracias. Y yo deseo que todos tus sueños se sigan cumpliendo en realidad. Muchas gracias. Que sigas creciendo, evolucionando, dando tanto, sanando. Y de verdad que un abrazo para tu madre. Muchas gracias. Porque tu madre es una mujer digna de admiración y qué bueno que cuando llegó el momento de cuidarla tú a ella, lo has hecho con tanto esmero. De verdad que mi respeto y Gracias, mi cariño mi por amor. siempre. Al contrario, gracias a ti por la invitación, gracias a todo tu equipo. Yo la pasé muy bien. Esto lo hago con propósito y el propósito de esta noche, mi gente querida, es que la historia de Ivana te sirva de inspiración, que no hay excusa, que no se vale Totalmente. un no, como te enseñó tu mamá, no se vale un no, mi gente, se puede. Así que gracias por tu ejemplo, por ser inspiración. Recuerden que a partir de este momento este show está arriba en nuestro canal de YouTube, Mujeres al Borde RD, y que de lunes a viernes de 2:30 a 2 nos reencontramos en nuestra versión radial por Estrella 90, la 90.5 FM. Los mejores capítulos de esto y todo lo demás está en Mujeres al Borde RD en YouTube para ti. Gracias, hasta el próximo sábado.